Buenas tardes, estimados hermanos. Les voy a pedir que por favor pongámonos de pie para dar inicio a la lectura bíblica de este día. Les pido que abran también su Biblia en Marcos. Vamos a leer del versículo 3, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Como es costumbre, yo leeré el primer versículo y ustedes me contestan con el segundo y así viceversamente hasta que terminemos con el último, que es el número 6. Dice así: Otra vez Jesús entró en la sinagoga y estaba ahí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si el sábado le sanaría, para acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dices: ¿es lícito hacer bien el sábado o hacer mal? ¿Salva la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos con enojo, apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó restablecida. Entonces los fariseos salieron y tuvieron consejo con los herodianos para matar a Jesús. Para matarle. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Continuamos con el Evangelio según San Marcos en nuestra exposición de la palabra del Señor, y pues otra vez es una bendición y una alegría estar compartiendo la palabra. Y como también lo dijeron en los anuncios, si hay personas que nos están visitando, no solamente por primera vez, pero tal vez si han venido alguna otra vez, les animamos que continúen con nosotros en el estudio de la palabra del Señor, que es algo que nos va a edificar siempre en nuestras vidas, porque la Biblia dice la verdad, tiene la verdad y nos habla de la verdad y nos hace caminar por el camino de la verdad. Eso es lo importante de la palabra del Señor. Y así en este pasaje que leemos, en el hombre de la mano seca, es un milagro que el Señor Jesucristo hace y que Marcos lo presenta justamente como parte de su mensaje. Recuerde que el tema central de Marcos es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y además está presentando Marcos al Señor Jesucristo como aquel que vino a predicar el Evangelio, las buenas noticias. La buena noticia de que hay salvación de la condenación eterna, del castigo eterno después de la muerte, para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque había sucedido que en el Génesis capítulo 3 se nos narra la caída del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó inocentes en el huerto del Edén. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios, el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios, y vino maldición a la especie humana. Y eso les condena al eterno castigo, y nos condena a todos al eterno castigo. Y esa es la mala noticia, que cuando nacemos con el castigo eterno sobre nosotros, porque nuestros padres ya han pecado. Entonces, Marcos presenta al Señor Jesucristo como aquel que presenta el Evangelio, la buena noticia, para todos aquellos que creen que el Señor Jesucristo por fe es el Salvador y que fue a la cruz para morir por nosotros, entonces tendrá la salvación de su alma. Esto es lo que está presentando el Evangelio según San Marcos, y el milagro que presenta Marcos, y que hace aquí el Señor Jesucristo sanando a este hombre de la mano seca, es justamente para apoyar el punto de que Él está trayendo las buenas nuevas. Y si está trayendo las buenas nuevas, está autenticando su mensaje con el hecho de que puede hacer milagros de sanidad del Señor, con el único objeto de convencer que Él es la razón de la buena noticia. Él es la buena noticia que nos puede salvar de la caída, de la condenación eterna, y por tanto el Señor Jesucristo está presentando muchas evidencias, y entre ellas esta evidencia de que Él es el Hijo de Dios, para que nadie pueda decir que Él no es Dios, y para que nadie pueda arguir que el Señor Jesucristo no ha demostrado con pruebas fehacientes que Él es el Hijo de Dios. Así que ahora, en este pasaje, estamos viendo que el Señor Jesucristo sana a un hombre en el día de reposo.
es acechado por hacer el bien y luego se enojó y entristeció por su dureza de corazón, mientras los fariseos y herodianos traman en destruirle. Podemos decir que el Señor Jesucristo sana a un hombre que tenía la mano seca en la sinagoga. Es acechado por ellos para acusarlo y el Señor les pregunta si es permitido hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo. A lo que ellos no responden nada. Entonces se enojó el Señor y entristeció por la dureza de su corazón. Luego los fariseos y los herodianos tramaron para destruirle. Hermanos, aquí podemos ver que en este pasaje el Señor otra vez nos enseña lo que se debe hacer en el día de reposo. Recuerde que el Señor Jesucristo llega a dar su mensaje del Evangelio en el trasfondo del pueblo judío. Ellos estaban obedeciendo la ley o estaban empeñados en obedecer la ley, y una de las cosas que obedecían era el día de reposo. Pero habían llegado a tal extremo del legalismo que ellos preferían obedecer la ley y no trabajar en el día de reposo a hacer algún bien en el día de reposo. Así que el Señor enseña que en el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando cumplimos la palabra de Dios como lo hacían los del pueblo judío, la palabra de Dios, en este caso el día de reposo, eso no debe impedirle a la persona en hacer el bien. Lo que significa que muchas personas se pueden volver muy religiosas y sin embargo no ocuparse de hacer el bien. Existen este tipo de personas que son muy religiosas, pero que no hacen el bien. Pues hacer el bien viene de la obediencia al segundo mandamiento del Señor Jesucristo, pero para obedecer el mismo hay que conocer el primer mandamiento del Señor, porque el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero para esto, para amar a Dios de esa manera, hay que haberse rendido al Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas pueden ser religiosas, pero esto no le hace cristiano a una persona. Pueden las personas ser cumplidoras de la palabra de Dios, en muchas cosas obedecer la palabra de Dios, pero si no hacen el bien, realmente no son cristianos, porque los cristianos por naturaleza buscan hacer el bien, porque tienen una nueva naturaleza. Esto es lo que está enseñando el Señor en este pasaje, aparte de que debemos cumplir lo prescrito en la palabra del Señor, y que debemos cumplir con misericordia lo prescrito en la palabra de Dios. El creyente siempre tiende a hacer el bien, tanto en lo público como en lo privado. ¿Cuántos dicen amén? Así que se puede hacer muy religiosa a una persona, pero eso no le hace cristiana a una persona. Al cristiano se le ve cuando consistentemente hace el bien, no ocasionalmente hace el bien, sino consistentemente hace el bien. Ese es verdadero cristiano. Ese no necesita que nadie les recuerde que hay que leer la palabra de Dios. A ese nadie no necesita que se les recuerde que no debe andar tras las cosas de este mundo. Al buen cristiano, el que hace la verdad, el que hace el bien, no necesita que se les recuerde que debe congregarse en la iglesia, que debe estar con el resto de los hermanos. Ese es un verdadero cristiano. Y entonces la palabra aquí el Señor nos está mostrando que no es cuestión de ser religioso, no es cuestión de cumplir las cosas que están en la palabra de Dios y no hacer el bien. Eso está mostrando la palabra del Señor. Por eso dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había ya un hombre que tenía una mano seca. Dice, y es muy posible que era Capernaum donde estaba otra vez el maestro. Y el texto dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Entonces el Señor entra de nuevo en la sinagoga, como había entrado antes, y esto da la indicación que era un día de reposo. Ocurre que, como dice otra vez en el texto, allí había, dice, un hombre que tenía seca una mano. Este hombre tenía una mano seca, y el texto usa dos palabras en griego para describir esta mano seca. En Marcos 3:1 y el verso 3 usa la palabra xeraíno, que significa seco, maduro. Y en Mateo 12:10 y Lucas 6:6 y 6 al 8 usa la palabra xeros, que significa encogido, como paralítico, como seco. Entonces, este hombre podíamos decir que tenía la mano que estaba seca, estaba encogida, esta mano tenía parálisis. Así le encuentra el Señor en la sinagoga. ¿Por qué la sanidad de este hombre es importante para el Señor? Esto significa
que el sufrimiento de este hombre era grande porque no podía trabajar con una mano así. Imagínense, no es los Estados Unidos de Norteamérica, es el primer siglo. No es como aquí en los parqueos que tenemos parqueo para handicap, ¿no es cierto? Para impedido. Y el primero que entra está bien. Nuestra sociedad está bien organizada en eso, respetuosa. Y es correcto lo que se hace en la sociedad. Pero en aquel tiempo no era así. Una persona con impedimentos sufría mucho porque no podía labrar la tierra, porque era una sociedad agraria y de lo que se vivía es de lo que se trabajaba la tierra. El que no podía trabajar la tierra no podía comer sencillamente. Tenía que vivir de la caridad de las personas que les rodeaban. Entonces el Señor siente compasión y misericordia, pero ocurre que era día de reposo. Así que era difícil la vida para una persona con un impedimento físico como él. Pero el Señor tiene misericordia. Y esta situación similar a que los discípulos, cuando recogieron espigas, en el anterior sermón hemos hablado de esto la anterior semana, en el día de reposo. Y Mateo nos amplía la respuesta del Señor, porque ellos decían, está rompiendo usted la ley, permitiendo que sus discípulos cosechen espigas en día de reposo. Y como hemos aclarado más antes, el Señor dice en Mateo 12:7, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí el Señor está hablando de la importancia de la misericordia, de la aplicación de la ley antes de cumplir fríamente con lo descrito en la misma. Es bueno mirar la situación con misericordia y compasión, y les recuerda Oseas 6:6. O sea, el Señor, en el hecho de que el día de reposo sus discípulos estaban recogiendo espigas y son juzgados por los fariseos, Él dice, miren con compasión, están de hambre, no los vamos a dejar de hambre. Y no porque están rompiendo la ley, que no están rompiendo la ley, sino que la ley más bien autoriza que cuando estás pasando por un terreno que no es tuyo y tienes hambre, no vas a poner la hoz para cosechar el terreno de tu hermano, pero sí puedes pasar y sacar con la mano unos granos y saciar tu hambre. Y los fariseos que estaban en aquel lugar pensaban que eso era trabajar y por tanto estaban rompiendo la ley. En otras palabras, el Señor está anticipándose este pasaje y Marcos presenta antes de este pasaje este otro pasaje, que hay que hacer el bien en el día de reposo. Hacer el bien en el día de reposo es lo normal que hace una persona que conoce a Dios en el contexto judío. Y en nuestro contexto significa lo mismo, hacer el bien en todo tiempo. Eso identifica al cristiano, que el creyente siempre hace el bien en todo tiempo, no ocasionalmente, sino en todo tiempo. Y el texto nos dice, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría. Así como lo dijimos, cuando los discípulos recogieron espigas en el día de reposo, ellos pensaban que cualquier cosa que se haga en el servicio a Dios era violación al día de reposo, y eso estaba penado con la muerte. Pero en este caso había una intencionalidad de parte de ellos, era el poder encontrar algo con lo cual acusarle al Señor para que Él sea condenado a la muerte y justamente acusado por un supuesto delito. Como ya hemos visto y escuchado lo que dijimos respecto del día de reposo, ahora ellos estaban expectantes de ver cómo le acusarían, porque dice la Escritura, a fin de poder acusarle. Ahí estaba el maestro, y como vimos la anterior semana, Él es Señor, y la anterior semana también, Señor del día de reposo. Él finalmente es el que sabe lo que se hace y lo que no se hace en el día de reposo. No un intérprete de la ley, sino el Dios mismo que ha generado la ley. Y entonces Él les pregunta si es lícito hacer bien o no en el día de reposo. Eso vamos a ver un poquito más después. Pero mire cómo el Señor les responde. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Aquí claramente el Señor muestra que tomará acción en favor de este hombre con impedimento. Y esta acción lo va a hacer frente a todos. El Señor siente misericordia y compasión por este hombre. Además, este hecho otra vez es la afirmación de su deidad. Al sanar, decidir sanar en medio de todos, le llaman en medio de toda la congregación. Ven, levántate. Mira, la palabra que utiliza levántate es una palabra imperativo. ¿Sabe lo que es imperativo? Imperativo es una orden. No es lo mismo decir, por favor, ven aquí adelante, que ven y siéntate. Ven adelante, es una orden, es una instrucción. Aquí el Señor está hablando como Dios. Y le está diciendo al Señor, ven, levántate. Está hablando como Dios. Y cuando Él manda, hasta el universo se cuadra, hermanos. Y entonces le mandó a este hombre en imperativo. El verbo que se usa aquí es en imperativo.
Y está mostrando su deidad, está mostrando que el Señor Jesucristo, estando en cuerpo 100% hombre, también es 100% Dios. El Señor siente compasión y misericordia por este hombre. Y entonces afirma otra vez su deidad, mandándole a este hombre que venga a la mitad. Es día de reposo, y en día de reposo se hace el bien. Esto está enseñando el Señor. Está mostrando esto, que en todo tiempo el creyente hace bien. Otra cosa que es importante señalar es cuando el Señor dice, levántate. Es una orden que el Señor da a esta persona. A continuación de que le ordena que se levante, se dirige a los que están en la sinagoga y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esta es una pregunta retórica, hermanos. Es una pregunta donde la respuesta es obvia. La respuesta está en la pregunta, es una pregunta retórica. ¿Para qué sirve una pregunta retórica? Para enfatizar en lo que el Señor está queriendo decir. Él era el maestro, sabía cómo usar las figuras literarias, mucho más que nosotros. A nosotros nos cuesta aprender en el seminario las figuras literarias una y otra. El Señor era un maestro para manejar eso, del lenguaje. Hermanos, lógicamente la respuesta es clara. Sí, en el día de reposo o cualquier otro día, siempre se debe hacer el bien. El creyente o el buen judío en ese tiempo debía vivir haciendo el bien, y el creyente debe vivir haciendo el bien. O sea, no podemos preguntar, en este día es bueno hacer el bien o el mal. Hermanos, todos los días debiéramos hacer bien, a todos, ¿no? Y más tarde el apóstol Pablo dice que hagamos el bien primeramente a los de la familia de la fe, y a todos debíamos hacer el bien, no solamente a los de la familia de la fe. Entonces, aquí está mostrando justamente cuál es el propósito del día de reposo. En el día de reposo para los judíos era justamente un día dedicado a Dios. Y por tanto, si un día es dedicado a Dios, en ese día hago el bien. Era lógico lo que debía hacer. Y de nosotros todos nuestros días son dedicados a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos venido al Señor Jesucristo y le hemos entregado nuestras vidas. Y ahora estamos en Cristo y todos nuestros días son del Señor. Por tanto, todos nuestros días deben servir para hacer siempre el bien a las personas. ¿Cuándo dicen amén? Y en el pasaje paralelo de Mateo 12, 11 al 12, se nos amplía este pasaje que estamos leyendo, y les dice en el versículo 11, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mire lo que está diciendo. En el pueblo judío, cuando una ovejita se caía en un hoyo, aunque sea día de reposo, iban y los rescataban. Y el Señor está diciendo, ustedes hacen con sus animales eso. Y se molestan porque voy a sanar a un hombre en el día de reposo. Ustedes, teóricamente, rompen el día de reposo, no están rompiendo el día de reposo, pero ustedes saben que es lo correcto hacer, el bien en el día de reposo. Pero cuando vamos a hacer el bien a un hombre sanándole o recogiendo espinas, vamos a hacer el bien en el día de reposo, ustedes observan. Lo que está haciendo aquí el Señor está poniendo en evidencia la inconsistencia de la práctica de su fe. Eso es lo que está poniendo en evidencia. Guardar el día de reposo no era cesar de hacer el bien. Si lo hacían con sus animales, ¿cuánto más con un ser humano? Esto aplica el segundo mandamiento del Señor y por supuesto el primer mandamiento del Señor. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, voy a hacer el bien siempre. Si yo amo a Dios, voy a amar también a mi prójimo. Ese es el segundo mandamiento. Si amo a mi prójimo, que es mandamiento del Señor como cristiano, voy a hacerle siempre el bien, hermanos. O sea, aquí está diciendo el Señor, les está mostrando bien claro que el día de reposo, ellos salvaban a la ovejita que ha caído en un hoyo. ¿Cuánto más a un ser humano? En el día de reposo no se debe cesar de hacer el bien. Ya nosotros estamos en Cristo el día de hoy. Todos nuestros días son como el día de reposo. Son todos del Señor. Por tanto, no debe haber día que nosotros no hagamos el bien. ¿Cuándo dicen amén? Y está diciendo el Señor, está mostrando su inconsistencia. Hermanos, y a veces esto es lo que ocurre con los cristianos. Somos inconsistentes en nuestra fe. Algunas cosas hacemos bien, le aplicamos bien la palabra de Dios a algunas cosas y a las otras no, porque somos selectivos en el cumplimiento de la palabra del Señor.
En otras palabras, más comunes latinoamericanos, vamos a decir, cumplimos la palabra de Dios donde nos conviene. Donde no nos conviene, no cumplimos. Esto es lo que está poniendo en relieve el Señor. La inconsistencia en la práctica de su fe es una cosa que el Señor observa y siempre la va a observar. Vea usted, ¿es su vida consistente con sus postings en Facebook? ¿Es su vida cristiana lo que usted cree? ¿Es lo que usted pone en los medios sociales? ¿O son otras cosas? Hermanos, esto está diciendo el Señor, la consistencia de lo que debe ser la fe en Cristo Jesús. De otro lado, solamente somos religiosos. A propósito de esto, coloqué el mismo título de este sermón cuando prediqué de 1 Pedro 3, 8 al 12, en la serie Animando en tiempos difíciles. Esta era una ocasión en que el apóstol Pedro describe a los hermanos de la dispersión, o escribe a los hermanos de la dispersión, que sufrían la presión social por ser cristianos. Mire lo que les escribe. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Fíjese lo que dice. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Hermanos, Pedro aquí está replicando, esta es una reminiscencia, se llama en español. Es un recuerdo bonito de la enseñanza del Señor. No sé si esto que Pedro está enseñando años después de la muerte y partida y la resurrección del Señor y ascensión a los cielos, está enseñando lo mismo. No sé si se está basando exactamente en este pasaje de la sanidad del hombre paralítico, que en día de reposo el Señor está haciendo el bien y enseña a hacer el bien aún en el día de reposo. No sé si está hablando de eso exactamente el apóstol Pedro aquí, pero sí es la misma enseñanza, es el mismo principio con el cual enseña el apóstol Pedro, que hay que hacer el bien. Apártese del mal, dice, y haga el bien y busque la paz y sígala. Los creyentes deben estar en unidad, bendiciendo, sin buscar vengarse, haciendo el bien en paz con todos, porque Dios los ve. Eso dijimos en esa ocasión, en ese mensaje. Hablamos que los creyentes deben y son exhortados a la unidad, a bendecir, a no cobrar venganza, a hacer el bien y vivir en paz, porque a todos Dios nos ve. Esto está basado en la enseñanza del Señor de que los creyentes hacen el bien aún en el día de reposo, y los creyentes son consistentes en hacer el bien a lo largo de todos sus días, 24/7, como decimos, 365 días del año, 24 horas al día. El creyente está llamado a hacer el bien. De lo contrario, somos solamente religiosos. También prediqué a continuación el sermón que habla haciendo el bien, defendiendo la fe, igualmente en 1 Pedro 3, 13 al 16, dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 13: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El Señor va a sanar a este hombre paralítico en la sinagoga. Los religiosos dicen que no lo haga, porque para ellos no hay que hacer el bien, no hay que hacer el mal, hay que estar paralizados el día de reposo, no hay que hacer nada. Pero el Señor hace el bien y dice, no hay que parar de hacer el bien. Los que hacen el bien evitan el daño, aunque no el sufrimiento por la justicia. El creyente no teme, sino que hace a Cristo su Señor y está preparado para defender su fe actuando con buena conciencia. Esto enseña Pedro más después de la ascensión del Señor.
Y esto nos enseña que los creyentes consistentemente hacemos el bien. ¿Cuántos dicen amén? Y en otro sermón hablé también en 1 Pedro 4, 12 al 19, sufriendo como cristiano. Fíjese lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Y dice, y hagan el bien. Otra vez recomienda Pedro hacer el bien. Es parte de la naturaleza del creyente hacer siempre el bien. Simple. Esto es lo que enseña el Señor. Y en esta ocasión dijimos, el sufrimiento por causa del Señor es parte de la vida cristiana. Los creyentes no debieran sufrir por malas acciones. Aunque Dios somete a sufrimiento a sus hijos, éste debe aceptarlo haciendo el bien. Pedro está recomendando que aún estemos sufriendo, debemos seguir haciendo el bien. Algunos piensan que porque están sufriendo tienen el derecho de portarse mal. Algunos se enferman y cuando se enferman, qué difícil es atenderles porque piensan que tienen el derecho de tratar mal a todos. ¿Le ha pasado alguna vez? Se enferma y ya enojado nomás, anda molesto. Agua no quiere, comida no quiere, nada quiere. El hecho de que estamos pasando una situación de sufrimiento no debe motivarnos a nosotros a hacer el mal, sino el bien, hermanos. Si no, no somos creyentes, somos religiosos, solamente religiosos. Y hay mucha gente religiosa en este mundo. Pero se ve al verdadero creyente cuando hace el bien consistentemente toda su vida en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Está claro que el apóstol Pedro siguió las enseñanzas del Señor en su propio ministerio. Y esta sanidad registrada por Marcos es parte de la enseñanza que recibieron los apóstoles. Estas personas eran inconsistentes con lo que hacían, aplicaban la ley del día de reposo correctamente en el caso de los animales, pero no lo hacían así en el caso de los seres humanos. Medio que el día de hoy es así, ¿no, hermanos? Más correctos son a veces con los animales en esta sociedad americana que con los seres humanos, ¿verdad? Algo así. Había sido desde antes esto, hermanos. Esto expone la hipocresía de estas personas. Aplican la palabra de Dios bien a unas circunstancias y en otras no, porque no les conviene. Esto estaba pasando con ellos y esto estaba exponiendo el Señor con esto. Y esto sucede con muchos que no conocen o que incluso conocen a Dios y hacen de una manera con unas personas y con otras de otra manera. Y a veces nos parcializamos con los familiares, con la familia, si es una persona que apreciamos y damos preferencia, y la palabra del Señor nos enseña a no hacer preferencia a nadie. ¿Sabe qué es eso? Santiago dice, no hagáis acepción de personas. Los creyentes no hacemos acepción, no tenemos favoritos. Nadie es nuestro favorito. Yo les decía a mis hijos cuando eran pequeños, tú eres la favorita y su hermano la preferida. ¿Ok? Tal vez así. Pero no hay favoritos en la obra del Señor, hermanos. No hay favoritos. Nadie es favorito. Todos somos favoritos del Señor. Amén. Y ser cristiano es tratar igual a todos por igual. Al más nuevito, al más antiguo, al más aquí. Por eso no hay categorías. Yo soy más antiguo, por eso valgo más. No hay nada de eso, hermanos. Más bien el más antiguo se supone que es más maduro y entiende mejor las cosas. Y es más, no hay que estar lidiando con eso de que soy más antiguo, he venido aquí 10 años, 15 años hispanos en Cristo. No interesa. El diablo es más antiguo. Hermanos, las personas que escucharon esta pregunta en la sinagoga
no podían contestar nada. Si hay que hacer bien o hay que hacer el mal, ellos callaban. ¿Por qué callaban? Porque el Señor está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad, porque ellos cuidaban de los animales en el día de reposo y no querían que se haga el bien a una persona en el día de reposo. Por eso se callaban, no tenían argumento. El Señor conoce lo que están pensando en sus cabezas. Están lidiando con el mismo Dios, que mientras el pensamiento se está generando en su cabeza, el Señor ya sabe lo que van a pensar. No se están dando cuenta que están con el mismo Hijo de Dios hablando. Con aquel que le ha creado, con aquel que hace que respire ese respiro que está respirando y todavía tiene la audacia de responderle al Señor. Las personas que escucharon esta pregunta así no podían contestarle. Su inconsistencia una vez más quedó expuesta y además el Señor les probó que hacer el bien no solo era permitido, sino practicado por ellos mismos, y ellos no debieran pensar que Él estuviese violando el día de reposo por sanar a un hombre necesitado de misericordia. Les comprobó el Señor con sus propios hechos que lo que ellos prohibían, ellos mismos lo practicaban. Hermanos, y así será en el juicio final. Pero no, yo no he hecho esto, y el Señor nos mostrará, eso, has hecho esto. Pero yo pienso que es así, y el Señor nos mostrará, pero tú has hecho lo contrario. No, yo creo que es así, pero tú haces esto. Por eso más tarde Pablo recomienda y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta alguna, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. El hecho que te hayas olvidado una cosa que has hecho no significa que eres inocente. Cuando te recibes un ticket de la policía y te has olvidado, crees que no tienes nada, tu récord está clean, está limpio, de pronto te llega una citación de la corte, pero yo no me acuerdo haber visto esto, pero eso no hace que tú no hayas cometido el delito. Vas y dices, pero su señoría, yo no he recibido esto, no has recibido esto, pero aquí está. El hecho que te has olvidado no significa que no existe el delito, existe y lo vas a pagar. Y lo pagas. El Señor Jesucristo encuentra en la sinagoga un hombre con mano seca y es acechado. Si lo sanaba en el día de reposo para acusarle, al cual le ordenó ponerse en medio, confrontándoles acerca de que si es permitido hacer el bien o el mal en el día de reposo, a lo que no respondieron. Queridos hermanos, el día de reposo es para descansar, era para descansar para los judíos, también ocuparse de las cosas de Dios, no para abstenerse de hacer el bien, aunque otros no lo creían así. Hermanos, descansar en el día del Señor para nosotros no significa que el creyente se abstenga de hacer el bien. Aquí le da otro sentido la palabra de Dios al día de descanso que toman los creyentes. Cuando descansamos, ya sea el día domingo, quiero aclarar que algunos trabajos como ser militares, ser enfermeros, o ser enfermera, o ser médico, a veces requieren que trabaje el día domingo, pero otros trabajos casi no requieren que trabaje el día domingo. Uno elige si va a trabajar o no va a trabajar el día domingo, exceptuando esos trabajos. Pero en el día de descanso, en el día del Señor, no significa que el creyente ahora voy a descansar con la barriguita al sol. Si va a descansar como manda la palabra del Señor, no es para abstenerse de hacer el bien. Hermano, el domingo usted debería de ocupar o deberíamos de ocupar para visitar a algún hermano que no está viniendo a la congregación. Agarrar el teléfono y llamar o ir a recoger a un hermano que no está viniendo a la congregación. O usted ha notado que no viene o que le está pasando algo, vaya y ore y llámele, haga algo el día de descanso, el día del Señor. No es para abstenerse de hacer el bien. Muchos piensan que es suficiente, el domingo es para mí, mi día de descanso ha llegado. Tu día de descanso ha llegado, pero tu día de servir al Señor también ha llegado. Ese día donde meditas sobre tu semana que ha pasado, ese día donde invitas a otros hermanos, ese día donde cuidas de otros, ese día donde oras por otros, donde visitas y animas a otros y traes a la congregación para que crezcan también en el camino del Señor. Porque algunos necesitamos ánimo, hermanos. Es lindo cuando uno recibe un texto de alguien que le anima, qué alegría. Es como si hubiese, no sé, alguna cosa que le impulsa, porque dice la palabra del Señor que nosotros nos animemos los unos a los otros, hermanos.
No vamos a esperar que los líderes nomás llamen. Nosotros tenemos que ocuparnos. Descansar en el día del Señor no significa que el creyente se abstenga de hacer el bien. Versículo 5 entonces dice: como estas personas no tenían respuesta a lo que dijo el maestro, tampoco reconocían lo que estaba haciendo el maestro era correcto. El texto dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, estas personas, hermanos, tenían el corazón duro, porque a pesar de ver la evidencia de que Jesús era el Cristo y es el Cristo, semejantes afirmaciones de su deidad, ellos no querían creer, y esto le entristeció al Señor. Y no solo le entristeció, sino que se enojó. La pregunta es: ¿qué clase de corazón tienes tú? ¿Tienes un corazón duro? ¿Cuánto más necesitas para rendirte al Señor? ¿Tienes un corazón duro? ¿Qué clase de corazón tienes? Y aquí hay otra cosa que dice: el Señor se enojó. Hermanos, la palabra nos habla de que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa va a ser experimentar su ira, que cuando ya hayamos muerto estemos en la presencia del Señor para juicio. Aquellos que no han creído serán mandados al castigo eterno. Van a experimentar la ira de Dios, donde ya no habrá más tiempo para arrepentirse. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de venir al Señor. No endurezcas tu corazón. El Señor se enojó por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque había presentado muchas evidencias, y Marcos nos habla de todas esas evidencias que había presentado, que Jesús es el Mesías prometido. Él es la buena noticia que viene a salvarnos de la condenación eterna de Génesis capítulo 3, para aquel que cree. Pero estas personas, a pesar de todas las evidencias que presentaba el Señor Jesucristo, ellos todavía no querían creer. Eso se llama incredulidad, dureza en su corazón, le causó enojo. Y así será al final de los tiempos. Todos aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo experimentarán la ira de Dios para siempre. Mi hermano y amigo, Dios se entristece cuando no crees en el Señor Jesucristo, a pesar de toda la evidencia que Él te muestra. Y dice la palabra del Señor que descargará esa su ira contra aquellos que no creen. Vemos otra vez que el Señor utiliza otra palabra imperativa cuando dice: dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí otra palabra imperativa, cuando dice extiende, es una palabra en griego que es una orden, está mandando, no lo está diciendo por favor extiende tu mano. ¿Tendrías la gentileza de extender? No está diciendo eso. Extiende tu mano, yo soy Dios. Extiende tu mano. ¡Pum! Se sanó. Porque es Dios. Cuando Él manda, el universo se coloca en la dirección que Él quiera. Porque es Dios. Aquí vemos otra vez cómo en las otras sanidades que hizo el Señor, un enfermo sanarse, reconoce primero que está enfermo. Luego cree que en el Señor con fe. Y luego de salvarse se sana. Pues este hombre obedece las instrucciones del maestro. Mirando el ángulo del enfermo, que tenía la mano seca, no puede ir uno delante de Dios en negación cuando está enfermo. No, si no estoy enfermo, yo estoy sano. No puede ir en negación, tiene que aceptar su enfermedad. Y así es, uno está enfermo del pecado. No puede llegar frente a Dios orgulloso: no, yo no soy tan malo, soy uno más bueno, mi vecino es más malo que yo. Este hombre paralítico no fue en negación delante del Señor Jesucristo. Extiende tu mano, y extendió. Porque antes creyó en el Señor Jesucristo, creyó que Él le puede sanar. Por tanto, le pudo salvar el Señor. Seguido a esto dice el texto: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí habla de dos grupos de personas: los fariseos, que era un grupo religioso que se había formado en el periodo intertestamentario y que
les gustaba cumplir la ley así fríamente, pero también hay que entenderlos, eran una reacción del castigo que había sufrido Israel en la esclavitud de Babilonia, y no querían más sufrir castigo y por tanto se aferraron a cumplir la ley de Moisés, pero de cumplir la ley de Moisés se habían pasado al legalismo, de tal modo que mejor había que cumplir la ley que hacer el bien. A ese punto, ya hacia el otro extremo se habían ido. Y los herodianos, que eran un partido que apoyaban supuestamente a Herodes, o sea, ambos se habían juntado en la sinagoga para destruir al Señor, porque ya tenían planes de matarlo. ¿Por qué? Porque decía la verdad. ¿Por qué? Porque expuso su doble estándar, expuso su hipocresía, expuso su inconsistencia, y eso era parte de mostrar que Jesús es el Mesías, porque solamente Dios puede mostrar con tanta precisión la inconsistencia del hombre, porque al mostrarle esta inconsistencia no está queriendo hacerle sentir mal solamente al hombre, sino está queriendo mostrarle su condición miserable de pecado, para que venga y se arrepienta del castigo que viene como consecuencia de Génesis 3. Esa era la razón. Pero en lugar de mirar como beneficio la exposición de su inconsistencia en su fe, ellos se enojan contra aquel que les está mostrando su propia debilidad para mostrarles su necesidad de salvación. Y entonces, lo que ellos querían era destruirle, pues querían eliminarle, pues los había expuesto como falsos maestros, y porque no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías, a pesar de tanta evidencia que el Señor presentó. El Señor se enojó y entristeció por su dureza, ordenando al hombre a extender su mano, que éste se sanó, y luego los fariseos y herodianos tramaron para destruirle. Hermanos, el Señor se enoja y entristece por la incredulidad y por no hacer las cosas en el tiempo apropiado. Así como el Señor sanó al hombre con la mano seca en la sinagoga, aunque otros se opongan. El Señor se enoja y entristece por la incredulidad y por no hacer las cosas en su tiempo. Hermanos, ¿cuántos no quieren creer en el Señor Jesucristo, que es la verdad? Pero esto le hace enojar al Señor, y estos experimentarán su ira después de la muerte, cuando estén frente al Señor y sean juzgados. Y aunque a la vez esto le entristece al Señor, porque el Señor ama a todos y no quiere que nadie se pierda, pero los que eligen no creer en Él experimentarán la ira de Dios. El Señor Jesucristo sana a un hombre en el día de reposo, es acechado por hacer el bien, y luego se enojó y entristeció por su dureza, mientras fariseos y herodianos traman destruirle. El día de reposo era para descansar y no para abstenerse de hacer el bien. El Señor se enoja y entristece por la incredulidad. Hermanos, el día del Señor para nosotros es para descansar y también para hacer el bien. Y desde que nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo, especialmente si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no hay hora del día que no debe hacer el bien. No hay hora del día que usted no debe ser consistente con su fe. No hay hora del día que usted no debe obedecer a Dios. Desde que abre sus ojos y se duerme, usted debe hacer el bien. Esto es lo que está poniendo en perspectiva el Señor. Cumplir religiosamente el día de reposo sin hacer el bien es totalmente inconsistente con aquel que dice que es hijo de Dios. ¿De qué vale que usted lea su Biblia, sepa de memoria la Biblia y no se puede ver en su vida obras de bien? Su carácter nunca mejora. Sigue siendo el mismo impaciente de hace 10 años. ¿Dónde está Cristo en su vida? Sigue siendo la persona que miente como siempre. ¿Dónde está Cristo en su vida? Eso es religiosidad. Hacer el bien es hablar la verdad. Todo el tiempo se está quejando. ¿Dónde está el gozo del Señor en esa vida? ¿Dónde está? El creyente hace el bien. El creyente decide tener gozo en su vida.
¿De qué vale dominar la palabra de Dios si no se puede ver estos frutos del Espíritu Santo y bien en la vida del creyente? Y esto es lo que está hablando el Señor. No es cuestión de ser religioso y cumplir las cosas bien, sino de mostrar el bien en nuestras vidas. Por eso Él dijo, ¿qué es lícito hacer el bien o el mal en día de reposo? Hermanos, ¿es lícito hacer el bien o el mal? Es hacer el bien siempre para nosotros como creyentes. Por eso Pedro enseña más tarde que vivamos siempre haciendo el bien. Primeramente a los de la familia de la fe, dice Pablo, luego a los demás. Ahí se va a ver que somos cristianos. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias en este día. Y gracias por la reflexión que vemos en tu palabra, por estas enseñanzas que nos dan múltiples aplicaciones, Señor, de las cuales unas cuantas podemos ver en el púlpito. Te pedimos, Señor, que nos hagas personas que hagamos siempre el bien. A nosotros mismos, a los que nos rodean, con los que trabajamos, cuando andamos, cuando conducimos nuestros automóviles, todo el tiempo, Señor. Que nuestra vida sea consistente con lo que decimos que creemos. Te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero desafiarle, hermano, que en esta semana usted ponga en práctica esta enseñanza. Y empieza a practicar el día de hoy, desde el almuerzo. Si usted no suele esperar mucho cuando la comida está lista, empiece hoy esperando, haga el bien. Empiece ayudando. Ayude. Falta cocinar, cocine usted. Haga algo, haga el bien desde este momento. Amén. Nos daremos un abrazo de paz en el nombre de Jesús.